Hola amigos, bienvenidos a la Paleopedia con Dino Viñetas Jax. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Hesperornis regalis, Hesperornis crassipes, Hesperornis gracidis, Hesperornis altus, Hesperornis montana, Hesperornis rossicus, Hesperornis bairdi, Hesperornis showi, Hesperornis macdonaldi, Hesperornis mengeli y Hesperornis lungairi. Así que comencemos. Hesperornis es un género de ave parecida a un cormorán que abarcó la primera mitad de la era campaniana del periodo Cretácico superior, hace aproximadamente 83,5 a 78 millones de años. Uno de los descubrimientos menos conocidos del paleontólogo Othniel Charles Mars a finales del siglo XIX en la Guerra de los Huesos fue un hallazgo temprano en la historia de la paleontología aviar. Las ubicaciones de los fósiles de Hesperornis incluyen las calizas marinas del Cretácico superior de Kansas y las lutitas marinas de Canadá. Se reconocen 9 especies, 8 de las cuales se han recuperado de rocas en América del Norte y una de Rusia. Hesperornis era un ave grande, alcanzando hasta 1,8 metros de largo, prácticamente no tenía alas y nadaba con sus poderosas patas traseras. Los estudios sobre los pies indicaron inicialmente que Hesperornis y sus parientes tenían dedos lobulados similares a los homormujos modernos, a diferencia de los dedos palmeados que se ven en la mayoría de las aves acuáticas como los colimbos. Trabajos más recientes que analizan la morfometría de los pies en Hesperornitiformes y aves marinas modernas han cuestionado esta interpretación, haciendo que los dedos palmeados sean tan probables como los dedos lobulados para este grupo. Como muchas otras aves mesozoicas como Ichthyornis, Hesperornis tenía dientes además de pico. En el linaje Hesperonitiforme tenían una disposición diferente a la de cualquier otra ave conocida o en los dinosaurios terópodos no aviares, con los dientes asentados en un surco longitudinal en lugar de cavidades individuales, en un caso notable de evolución convergente con los mosasaurios. Los dientes de Hesperornis estaban presentes a lo largo de casi toda la mandíbula inferior y la parte posterior de la mandíbula superior. La parte frontal de la mandíbula superior y la punta de la mandíbula inferior carecían de dientes y probablemente estaban cubiertos por un pico. Los estudios de la superficie ósea muestran que al menos las puntas de las mandíbulas sostenían un pico duro y queratinoso similar al que se encuentra en las aves modernas. El paladar contenía pequeños hoyos que permitían que los dientes inferiores se encajaran en su lugar cuando se cerraban las mandíbulas. También conservaron una articulación similar a la de un dinosaurio entre los huesos de la mandíbula inferior. Se cree que esto les permitió rotar la parte posterior de la mandíbula independientemente de la parte delantera, lo que permitió que los dientes inferiores se soltaran. El primer espécimen de Hesperornis fue descubierto en 1871 por Othniel Charles Mars. Mars estaba realizando su segunda expedición occidental acompañado por 10 estudiantes. El equipo se dirigía a Kansas, donde Mars había acabado antes. Además de encontrar más huesos pertenecientes al reptil volador Pteranodon, Mars descubrió el esqueleto de un gran pájaro fósil de al menos 1,5 metros de altura. El espécimen era grande, sin alas y tenía patas fuertes. Mars lo consideraba una especie buceadora. Desafortunadamente, el espécimen carecía de cabeza. Mars nombró al hallazgo Hesperornis regalis o pájaro real del oeste. Mars regresó al oeste con un grupo más pequeño al año siguiente. En el oeste de Kansas, uno de los 4 estudiantes de Mars, Thomas H. Russell, descubrió un esqueleto casi perfecto de Hesperornis. Este espécimen tenía suficiente cabeza intacta como para que Mars pudiera ver que las mandíbulas de la criatura estaban llenas de dientes. Mars vio importantes implicaciones evolutivas de este hallazgo, junto con el hallazgo de Benjamin Mudgett del pájaro dentado Ichthyornis. En un artículo de 1873, Mars declaró que el afortunado descubrimiento de estos interesantes fósiles hace mucho para romper la antigua distinción entre aves y reptiles. Mientras tanto, la relación de Mars con su rival Edward Drinker Cook se amargó aún más después de que Cook recibió accidentalmente cajas de fósiles, incluidos los pájaros dentados que estaban destinados a Mars. Cook llamó a los pájaros simplemente encantadores, pero Mars respondió con acusaciones de que Cook había robado los huesos. En 1873, su amistad se disolvió en abierta hostilidad, lo que ayudó a desencadenar las guerras de los huesos. Si bien Mars rara vez iría
volvería al campo después de 1873, los recolectores a los que pagó continuaron enviándole una corriente de fósiles. Eventualmente recibió partes de 50 especímenes de Hesperornis, lo que le permitió hacer una demostración mucho más fuerte de un vínculo evolutivo entre reptiles y aves de lo que había sido posible antes. Se han descrito muchas especies en este género, aunque algunas se conocen a partir de muy pocos huesos o incluso de un solo hueso y no se pueden comparar adecuadamente con los restos más abundantes pero también incompletos de otros taxones de tamaño similar. En muchos casos, las especies han sido separadas por procedencia, habiéndose encontrado en estratos de diferentes edades o en diferentes lugares o por diferencias de tamaño. La primera especie en ser descrita, la especie tipo, es Hesperornis regalis. Hesperornis regalis es también la especie más conocida y se han recuperado docenas de especímenes desde fragmentos hasta esqueletos más completos, todos del miembro Smoky Head Shell de la formación Niobrara, que datan de la era campaniana temprana entre 90 y 60 millones de años. Es la única especie de Hesperornis de la que se conoce un cráneo completo. Hesperornis crassipes fue nombrado en 1876 por Marsh, quien inicialmente lo clasificó en un género diferente como Lestornis crassipes. Hesperornis crassipes era más grande que Hesperornis regalis, tenía 5 costillas en lugar de 4 en la primera especie y difería en algunos aspectos de la escultura ósea en el esternón y la parte inferior de la pierna. Hesperornis crassipes se conoce de la misma época y lugar que Hesperornis regalis. Se conoce un esqueleto incompleto, incluidos los dientes y partes del cráneo. Marsh nombró explícitamente a su segunda especie de Hesperornis en 1876 por un metatarso incompleto recuperado de las mismas capas de tiza de Niobrara que Hesperornis regalis. Llamó a esta especie más pequeña Hesperornis gracidis y posteriormente estuvo involucrada en la taxonomía bastante confusa de un espécimen que eventualmente formaría la base del nuevo género y especie Parhesperornis alexi. Se supuso que el espécimen tipo de Parhesperornis alexi pertenecía al mismo espécimen que el de Hesperornis gracidis, por lo que cuando Lucas en 1903 decidió que el espécimen anterior representaba un género distinto, utilizó por error el último espécimen para anclarlo, creando el nombre Argeria gracidis. Este error fue rectificado por autores posteriores que hundieron Argeria nuevamente en Hesperornis y cambiaron el nombre del espécimen más distintivo a Parhesperornis. La primera especie reconocida fuera de la tiza de Niobrara, Hesperornis altus, vivió hace unos 78 millones de años en Montana y se conoce a partir de una parte inferior de la pierna de la base de la formación de agua dulce del río Judik o posiblemente la parte superior de la subyacente formación marina Klagjekshal. Si bien Marsh lo colocó inicialmente en el nuevo género Coniornis, esto se debió principalmente a su creencia de que Hesperornis existía solo en Kansas, por lo que cualquier especie de Montana debería ubicarse en un género diferente. La mayoría de los investigadores posteriores no estuvieron de acuerdo con esto y colocaron a Coniornis altus en el mismo género que Hesperornis como Hesperornis altus. También se ha descrito una segunda especie de Montana en Klagjekshal. Hesperornis montana fue nombrada por Sheffield en 1915 y aunque su material conocido no puede compararse directamente con Hesperornis altus, Sheffield y otros lo han considerado distinto debido a su tamaño aparentemente más pequeño. En 1993, los primeros restos de Hesperornis de fuera de América del Norte fueron reconocidos como una nueva especie por Nisok y Yarkov. Llamaron a Hesperornis rossicus por un esqueleto fragmentario del Campaniano temprano de Rusia cerca de Volgogrado. Desde entonces se han referido a esta especie varios otros especímenes de depósitos contemporáneos. Con aproximadamente 1,4 metros de largo, Hesperornis rossicus era la especie más grande de Hesperornis y una de los Hesperornithinas más grandes, un poco más pequeña que el gran género canadiense Canadaga. Aparte de su gran tamaño y ubicación geográfica diferente, Hesperornis rossicus difiere de otros Hesperornis en varias características de la parte inferior de la pierna y el pie, incluido un metatarso muy aplanado. En 2002, Martin y Dean reconocieron formalmente varias especies nuevas para restos que no habían sido estudiados previamente o referidos sin consideración a las Hesperornithinas norteamericanas previamente nombradas. Estos incluyen los muy pequeños Hesperornis mengeli y Hesperornis macdonaldi, el ligeramente más grande Hesperornis bairdi y el muy grande Hesperornis chowi, todos del miembro Sharon Springs de la formación Pierre Richard en Dakota del Sur y Alberta hace aproximadamente 80,5 millones de años. Además, hay algunos restos no asignados como SGU 3442, VE02 y
LO9067T y huesos de una especie indeterminada del embalse Tizin-Yanskoe cerca de Rostock. Los primeros dos huesos son probablemente Hesperornis rossicus. Algunos restos asignados a esa especie a su vez parecen pertenecer a este último taxón indeterminado. Hesperornis era principalmente marino y vivía en las aguas de mares de plataforma poco profundos contemporáneos como la vía marítima interior occidental, el estrecho de Turgay y el mar del norte, que entonces eran aguas subtropicales a tropicales, mucho más cálidas que en la actualidad. Sin embargo, algunos de los especímenes más jóvenes conocidos de Hesperornis se han encontrado en depósitos de agua dulce tierra adentro de la formación Foremox, lo que sugiere que algunas especies de Hesperornis pueden haberse alejado al menos parcialmente de un hábitat principalmente marino. Además, la especie Hesperornis altus proviene de los depósitos de agua dulce en la base de la formación del río Judik. Tradicionalmente, Hesperornis se representa con un modo de locomoción similar a los zoomormujos o zoomormujos modernos, y el estudio de las proporciones de sus extremidades y la estructura de la cadera ha confirmado esta comparación. En términos de longitud de las extremidades, forma de los huesos de la cadera y posición de la cavidad de la cadera, Hesperornis es particularmente similar al colimbo común y probablemente exhibe una forma de locomoción muy similar en tierra y en el agua. Al igual que los colimbos, los Hesperornis probablemente eran excelentes buceadores propulsados por los pies, pero podrían haber sido desgarbados en tierra. Al igual que los colimbos, las patas probablemente estaban encerradas dentro de la pared del cuerpo hasta el tobillo, lo que hacía que las patas sobresalieran hacia los lados cerca de la cola. Esto les habría impedido llevar las piernas debajo del cuerpo para ponerse de pie o debajo del centro de gravedad para caminar. En cambio, probablemente se movieron en tierra impulsándose sobre sus vientres como las focas modernas. Sin embargo, estudios más recientes sobre las patas traseras de los hesperornitiformes sugieren que eran funcionalmente más similares a las de los cormoranes que todavía caminan erguidos. Los jóvenes Hesperornis crecieron con bastante rapidez y de forma continua hasta la edad adulta, como es el caso de las aves modernas, pero no los enantiornites. Un hueso de la pierna de Hesperornis descubierto en la década de 1960 fue examinado por David Burnham, Bruce Rothschild y sus colegas, y se descubrió que tenía marcas de mordeduras de un plesiosaurio policotírido joven, posiblemente un Dolichorhynchos o algo similar. El hueso de Hesperornis, específicamente el cóndilo, muestra signos de infección, lo que indica que el ave sobrevivió al ataque inicial y escapó del depredador. El descubrimiento fue publicado en la revista Cretaceous Research en 2016. El nombre Hesperornis significa pájaro occidental. Y bueno, amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Adiós.